Pues bueno, ya al parecer ya estamos ahora sí en vivo. Tuvimos un pequeño problema ahí con la conexión, pero bueno, voy a presentar al doctor Baldomero Mendoza. Para mí es uno de los mejores profesores que he tenido. Es de esas personas que te dan ganas de dar clases desde que te da clase, ¿no? Por la forma que lleva a cabo las clases, me parecen muy apropiadas. Esta charla, pues, es una charla en donde hay preguntas tanto sencillas como complicadas, de lo básico a algo más complejo. Es un tema que le llamamos el nuevo sistema, pero ya no tiene nada nuevo, ya tiene algunos años. En nuestro país se supone que ya tendría que estar implementado a nivel nacional. Curiosamente, el Estado de México, uno de los estados con más índice de delincuencia, fue de los primeros en instalar el nuevo sistema, pero pues no sé si los resultados sean los apropiados y bueno, me gustaría que te presentaras, Baldo, qué haces, a qué te dedicas, y dónde das clase, todo eso. Bueno, Porfa. saludos a todos los que nos están siguiendo. Mi nombre es Baldomero Mendoza. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, aunque llevo ya un año sabático en las dos instituciones. Me dedico al litigio constitucional, a llevar procesos penales y soy profesor porque no son todas, en casi todas las escuelas judiciales del país. Bueno, pues hay un poco del currículum, no es nada presumido Baldomero, tiene como 40 títulos ahí en su espalda, pero no los presume. Está bien, bueno, Baldo, pues vamos a iniciar con algunas preguntas muy sencillas para ir elevando un poquito el nivel de la plática y las personas que deseen mandar sus preguntas, sus comentarios, pues aquí los podemos estar leyendo para hacer las preguntas al doctor Baldomero de manera directa. En primera, pues, este nuevo sistema penal acusatorio, ¿cuáles son sus principales diferencias con el sistema que teníamos anteriormente? ¿Cuáles consideras que son las principales? Bueno, de inicio vale la pena decir que el antiguo sistema ya se consideraba un sistema acusatorio. En la Constitución de 1917, en el debate justamente para lo que era la implementación de un sistema penal en nuestro marco constitucional, Venustiano Carranza hacía una serie de discursos en los cuales afirmaba que íbamos a entrar a un sistema acusatorio. Y él afirmaba que íbamos a dejar un sistema totalmente inquisitivo para entrar a una modernidad procesal en el cual los jueces iban a lograr reivindicar la figura que siempre debieron haber tenido y con ello convertirse en los decisores justamente del proceso penal, en el cual dividirían las funciones de investigación con el agente del Ministerio Público. Entonces, Venustiano Carranza decía que debíamos de tener una parte defensora, uno que acusara, que era el Ministerio Público, quien llevaba a cabo también la investigación de los delitos, y los jueces solo resolvían. Entonces, se supone que desde 1917 tenemos ya un sistema penal acusatorio, en contrapartida de lo que es un sistema inquisitivo. El problema que se dio fue que a lo largo de todos estos años, desde 1917 hasta el año 2008, la mayoría de los códigos que nacieron eran códigos que se inclinaban hacia sistemas inquisitivos, es decir, tenían formalmente delineado los elementos de un sistema acusatorio, pero que concedían diferentes circunstancias que se volvían de un corte totalmente inquisitivo. Empezando porque el juez tenía poderes probatorios, con lo que denominaban en aquel entonces las pruebas para mejor proveer, donde el juez, si quedaba satisfecho, podía en todo caso llevar pruebas hacia el proceso con motivo del cual y con base en las cuales él pudiese decidir.
Además, la presunción de inocencia no existía como tal reconocida en la Constitución, aunque nuestra Corte decía que de manera implícita sí se encontraba, pero en realidad no lo estaba. Y en los hechos encontrábamos incluso normativamente que el trato era de culpables a las personas. El Código Procesal Penal de la Ciudad de México decía que la averiguación previa hacía prueba plena salvo prueba en contrario. Entonces, cada vez que consignaba el Ministerio Público, ya llevaba prueba plena y era labor del defensor desvirtuar la misma y por lo tanto llegábamos con una presunción de culpabilidad como tal. Lo que se buscó en la reforma de 2008 fue que no solamente quedara constitucionalmente, incluso se refuerza introduciendo unos elementos que van a ser claros para definir un sistema acusatorio, y con ello que no solamente se actualizara como tal, sino también hubiese cabida al derecho internacional que se había desarrollado ya con motivo del debido proceso y que poco a poco se fue domando el sistema anterior para que incluso hoy día muchos de los criterios que imperan en el que denominamos sistema tradicional son criterios de un sistema acusatorio ya como tal, ya establecido. Ahora, el que sea oral no necesariamente nos da un sistema acusatorio. Los sistemas acusatorios incluso pueden ser escritos y los sistemas inquisitivos pueden ser orales, porque muchos piensan que oral, acusatorio, escrito, inquisitivo. Incluso muchos maestros, cuando hicieron libros, muchos de ellos al vapor en los primeros años, decían que era una diferencia muy notable entre uno y otro. Por ejemplo, muchos de los juicios que se llevaron en la Santa Inquisición eran juicios orales y no por eso eran acusatorios. Entonces, ¿en qué podemos diferenciarlos? Hoy día que justamente la situación en la cual el juez se convierte en un ser totalmente imparcial y que deja a las partes que estos alimenten de información al mismo en una disputa, por eso la idea de adversarial, sea la que con base en ella se tenga que resolver, con toda una serie de derechos de los cuales se buscan que los mismos sean no solamente nominales, sino también efectivos. Ok. Aquí, por ejemplo, en el nuevo sistema, la policía de investigación ya tiene un papel mucho más importante que lo que era anteriormente. ¿Cuál ha sido las ventajas y las desventajas de que la policía de investigación actualmente tenga tantas facultades? En la situación teórica es algo saludable. Yo siempre explico a mis alumnos, y lo entienden después de manera muy sencilla, que en el proceso penal se rige por 4 verbos rectores, yo así los denomino. Uno de ellos es el investigar, otro de ellos es el acusar, otro de ellos es el defender y otro el de juzgar. La idea es de que partes distintas y diferenciadas sea quien conjuguen esos verbos y con eso tendremos un sistema acusatorio. Quien juzga no defienda y no acuse y no investiga. Quien investiga no sea quien acuse y quien defiende, pues es obvio que no sea el que acuse o que termine juzgando. Entonces termina por diferentes órganos técnicos la conjugación de estos verbos rectores dentro del proceso. El hecho de que la policía, que no está así del todo porque todavía dice nuestra Constitución y nuestras leyes que el Ministerio Público es quien está a cargo de la investigación y con ello la policía tiene una circunstancia de obedecimiento al Ministerio Público justamente en esa investigación. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes que a veces, y ahora más en esta cuarentena, que están viendo una serie de series dentro de Netflix, Amazon y todas esas plataformas que nos ofrecen, ven que existe una policía que se dedica a investigar y que se la lleva a un fiscal y el fiscal, con base en estas investigaciones, determina acusar o imputar. Y hay una independencia, una autonomía entre la policía y los fiscales. En México no existe esa circunstancia, aunque sí es deseable que empecemos a encontrar que éstas se profesionalicen y que puedan realizar investigaciones que soporten justamente las acusaciones que serán llevadas a los tribunales por parte de los fiscales. El grave problema que nosotros vamos a encontrar a partir de la implementación en 2008 es que nuestras policías,
acarrean viejos vicios desde hace muchísimos años, en donde hace mucho tiempo se reconoció ello. La base de la investigación era la tortura. Los policías estaban acostumbrados a detener, torturar y a partir de ella crear investigaciones. Y no estaban acostumbrados a generar una investigación con bases científicas como lo que se pretende se tenga en la actualidad. ¿Qué problema nos enfrentamos con estas policías que tenemos hoy día, que lamentablemente nominalmente son policías de investigación, pero aún tienen muchísimas carencias y muchísimas formas en las cuales pueden llevar a cabo de manera adecuada sus funciones? Los policías en la actualidad siguen siendo el eslabón más delgado, el más débil del proceso penal. Muchos de los casos caen por la mala actuación de los policías. Desde que llegan a la escena de los hechos, no los preservan, ponen en disposiciones dilatorias a los detenidos, siguen torturando, no han dejado de hacerlo, no etiquetan, no embalan, no realizan bien las cadenas de custodia. Para ellos es complicadísimo y una tortura el informe policial homologado, llenar los formularios. Entonces se ha vuelto un desastre porque nuestras policías simple y sencillamente no han sido preparadas para enfrentar el gran reto, porque históricamente siempre han sido descuidadas. Aquí tocaste un tema bastante importante, la cadena de custodia. Muchos de los policías no saben realizar una cadena de custodia. Y eso, por ejemplo, afecta. En el caso, en la materia en la cual yo tengo mi tiempo más dedicado, que es al derecho intelectual, es muy difícil que los policías sepan preservar una cadena de custodia en caso de programas de cómputo, por ejemplo, que son obras, ¿no? O en caso de obras de arte. Incluso se han llegado a maltratar obras cuando las embalan para supuestamente protegerlas, ¿no? Entonces están causando un daño. Pero lo que hemos visto, y se ha publicado muchísimos videos de audiencias, es en estos informes en donde los policías siempre ven lo mismo. Y todos sabemos que humanamente eso es imposible desde una perspectiva. Aunque estemos en el mismo lugar, observamos cosas distintas. ¿Por qué? Porque yo estoy a 5 o 6 metros de ti, no puedo observar lo mismo, no observé algunos detalles. Y en estos informes policiales, curiosamente, son idénticos. Entonces, ahí es una problemática, pues ya ahora sí, incluso para la víctima, porque puede ser que sí exista una persona que sea culpable, pero por estas fallas va a quedar libre. Entonces, aquí, ¿qué sería lo importante hacer? Además de la capacitación con los policías, es necesario que se les dé práctica forense, como por ejemplo en la Facultad de Derecho cuando estaba o está actualmente esas materias de práctica forense en donde te enseñaban ya cómo es el proceso en sí. No sé si ellos necesitan ese tipo de capacitación en campo previamente a salir al campo, ¿no? No, yo creo que lo que ha sucedido es que queremos crear superpolicías con labores que propiamente no corresponden a los policías. Decías tú, por ejemplo, algo que incluso hay que diferenciar lo que es los etiquetados, los embalajes y las cadenas de custodia, que son, si bien formatos que se deben de seguir para buscar un principio de mismidad, es decir, que lo mismo que encontraste en el lugar es lo mismo que presentas ante un tribunal y se preserva con eso una situación de seguridad para el proceso como tal. Pero le queremos dotar a nuestros policías cuestiones para las cuales no están hechos. Muchas de las ocasiones, lo que pasa, por ejemplo, en otros ámbitos, en otros países, los policías lo único que hacen, una vez que tienen conocimiento de que existe la comisión de un hecho delictivo, ellos, por supuesto, detienen, aseguran y lo que hacen es establecer que no existe más peligro, por ejemplo, imaginemos un delito flagrante en el cual existe una serie de disparos, bueno, conservan justamente la circunstancia de que ya no existe y detienen a las personas. Sin embargo, una vez que realizan esto,
Como ellos no tienen los conocimientos técnicos especializados para ello, aseguran el lugar de los hechos y permiten que sean otros policías, que sean otros profesionales quien lleve a cabo justamente los etiquetados, bueno, los embalajes, los etiquetados y los primeros llenados de las cadenas de custodia. Entendemos de que no siempre esto es posible porque existen muchos escenarios en los cuales se ve imposibilitado. Por ejemplo, en la actualidad había visto yo un caso en el cual la policía llega a un pueblo, llegando al pueblo, enfrenta una agresión y mientras ellos detienen a unas personas, siguen siendo agredidos. Entonces no pueden quedarse, por supuesto, a hacer los etiquetados, los embalados y exigírseles de una forma que sea esta perfecta. Por eso el Código Nacional establece que solamente podrán nulificarse estas situaciones siempre y cuando se haya comprometido la identidad y la mismidad como consecuencia de ello de esos objetos. Lo que debemos invertir serían mucho más profesionales de la investigación que el policía de a pie que se vuelva un investigador. En alguna ocasión quien tenía a su cargo la policía, sin decir nombres, él decía que los policías tenían que convertirse en investigadores. Y realmente los policías no tienen por qué convertirse en investigadores. Los militares no son investigadores, los marinos no son investigadores, la Guardia Nacional no son investigadores, tienen tareas de seguridad pública y estamos forzando a personas que no tienen la preparación para ello, que realicen funciones distintas. Ahora, el problema para ellos también viene muchas veces con el llenado de los informes policiales homologados. Y llegamos al extremo de que se dice en ellos casi de manera idéntica lo mismo, porque en la práctica llegan con el Ministerio Público y son los ministerios públicos quienes llenan esos informes policiales. O bien, esos informes policiales son llenados por un funcionario dentro de sus corporaciones y son cortas y pegas. ¿Qué sucede con ello? Bueno, que para un contrainterrogatorio en el cual se utilicen situaciones, por ejemplo, de lo que se ocupa hoy como lo es la psicología del testimonio, encontraríamos lo que tú dices, que es imposible que una persona lo vea de la misma forma y con ello no tendríamos parámetros de fiabilidad. Ok. Bueno, ahora entrando un poquito a la cuestión de las etapas de este nuevo sistema, ¿podrías darnos una reseña pequeña de estas, desde el inicio hasta su conclusión? Y también es importante que el auditorio conozca los jueces que intervienen en cada una de esas etapas, pero a mí me gustaría ahondar un poco más, que nos muestres o que nos digas cuáles son los operadores jurídicos que intervienen en cada una de las etapas, para, pues, más o menos tener un panorama amplio de este nuevo sistema. Sí, el actual sistema lo dividimos en tres grandes etapas. Cada una de ellas se realiza en diferentes actos procesales que son uno antecedente del que le es continuo. La primera etapa es la etapa de investigación, en el cual se realiza, como el nombre lo dice, justamente la investigación por parte del Ministerio Público con el objetivo de recabar toda aquella información que sirva para poder soportar una acusación. Dentro de esta investigación o dentro de esta etapa de investigación se realiza un acto procesal que se lleva en audiencia, que a su vez dentro de ello vamos a encontrar diferentes fases en las cuales va desde el control de la legalidad de una detención, para el caso de que sea una detención en flagrancia. Después vamos a encontrar que existe una formulación de imputación. Estamos teniendo un problema contigo, Baldo. No sé Medidas cautelares. Ya, perfecto. Es que habíamos tenido un problemita, como que se había apagado tu lado, digamos, porque estoy del otro. Ah, bueno. Entonces te decía que estas fases que tiene la etapa intermedia permiten que se pueda continuar con el proceso. La vinculación a proceso para muchos no debería existir, sin embargo, en realidad sirve como una garantía para quien es detenido, porque solamente se puede continuar con un proceso si y solo si se tienen elementos básicos que no sean simplemente una sospecha o un acto arbitrario. El auto de vinculación a proceso impide investigaciones arbitrarias como tal.
Apenas el año pasado, finales del 2019, la Corte Interamericana resolvió un caso, solo que no recuerdo los datos, pero les prometo enviárselos. Es una de las últimas sentencias que resolvió, en donde dice que los procesos penales del sistema interamericano deberá tener en la etapa preliminar una posibilidad en el que el juez determine sobre el hecho y sobre la posible participación, que nosotros lo cumplimos teniendo el auto de vinculación a proceso. El problema es de que el resto de los países del sistema acusatorio no tienen esta vinculación a proceso y consecuencia de ello los jueces carecen de una herramienta para poder determinar si la imputación que realiza el Ministerio Público es arbitraria o en su caso no lo es. Simple y sencillamente por lealtad cree la imputación y hasta la acusación permiten una definición justamente de lo que se imputó en una primera instancia. Esto, por supuesto, yo creo que debe ser importante para nuestro país y que continuemos con el auto de vinculación a proceso, solo que reformándolo en algunos aspectos. Después tenemos la etapa intermedia, que en otros lugares tendría que ser una etapa de depuración, que aquí la etapa intermedia es para poder llevar a cabo la admisibilidad de pruebas y en su caso se excluya, que es quizá lo único que hay de depuración realmente en él, se excluya aquella información que fue obtenida de manera ilícita o de manera ilegal por las partes. Y por último, la parte de definición del proceso, que es una etapa de juicio en la cual ahí sí ya encontramos una igualdad de las partes, de manera anterior no existe como tal, lo que buscamos es una situación de equidad de la misma y para ello la ley otorga diferentes herramientas a los abogados defensores para lograr esa equidad. Cuando llegamos a la etapa de juicio, en ella ya nos encontramos en una plena igualdad y justamente ahí se incorpora toda la información que se obtuvo durante la investigación y con base en ella los jueces deciden. Y ahí concluye. Los jueces que intervienen, ¿cuáles son? La Constitución hace una división muy sana que no teníamos en la antigüedad y que hoy día esperemos que dure, aunque ya ha habido intenciones de reformarlo. Se tiene un juez de control, o jueces de control, de acuerdo a la Constitución, y tribunales de enjuiciamiento. Y la idea es que los jueces de control lleven las etapas preliminares, entendiendo por ellas la audiencia inicial y la etapa intermedia, bueno, la audiencia, la etapa inicial, esta investigación que les decía, y la etapa intermedia. Pero durante todas estas dos etapas, los jueces van resolviendo una infinidad de cosas. Por ejemplo, resuelven sobre la vinculación a proceso. Cuando un juez resuelve sobre la vinculación a proceso, aunque no está juzgando, está adelantando criterios respecto del caso. Considero que hasta este momento existe un hecho y además existe una posible participación. Esto implica que este juez no pueda juzgar hacia futuro, porque ya prejuzgó respecto de él. Y en el momento de que pueda conocer de un juicio, pues estos elementos de los cuales él ya ha echado mano, conoce la investigación, conoce a las partes, conoce al abogado, sabe qué información está en él, entonces no garantiza una imparcialidad. Entonces, los jueces que tienen en sus manos definir el caso en última instancia, no pueden ser jueces que hayan fungido como jueces de control por esta posibilidad de viciar la imparcialidad. En el vulgus, en la jerga, dicen que porque se contaminan. No, no están contaminados. En realidad lo que pasa es que no garantizan una imparcialidad por un conocimiento previo de los hechos y sobre los cuales han venido juzgando. ¿Tú consideras que dado este sistema, te lo digo porque en propiedad intelectual así nos encontramos desde el sistema anterior, con un problema en la tipificación de los delitos? Por ejemplo, en los delitos de propiedad intelectual, el legislador confunde derechos conexos con derechos de autor, con obras, con formas de explotación, y todo te lo pone en un mismo, digamos, definición de delito, en una misma conducta. Pero son cuestiones distintas que la ley especial te define de manera distinta. Entonces, para mí, es un problema también la forma en que están tipificados algunos delitos, porque si entramos
a que la policía de investigación ya tenemos ahí problemas. Después el Ministerio Público, para poder llevar a cabo esta cuestión de la acusación, pues muchos de estos delitos terminan quedando las personas sin ser, digamos, declaradas culpables, aunque lo sean, porque no hay muchos elementos, que también el Ministerio Público no tiene tantos elementos para poder formar un caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí, ¿tú qué consideras en esta cuestión de la tipificación? ¿Deberían de modificarse algunos tipos penales para adaptarse a este nuevo sistema procesal o lo dejamos así? Ahí el gran problema que tenemos en nuestro país es no entender cómo funciona un proceso. En los procesos lo que hacemos es probar hechos. Los hechos en el caso del proceso penal se delimitan a partir de la formulación de imputación. El Ministerio Público en la audiencia inicial formula una imputación que en realidad son hechos, es una quaestio facti, y esta quaestio facti se mantiene durante todo el proceso, porque el hecho de la formulación de imputación es el hecho de la vinculación, el hecho de la vinculación es el hecho de la acusación, el hecho de la acusación es el hecho por el cual se va a juzgar. O sea, no se modifica, es inmutable. Eso está en el 19 constitucional. Entonces, lo que en realidad tenemos en el proceso son hechos. Y cuando tú me dices que en propiedad intelectual, en situaciones conexas, hablar de conexidad ya no es hablar de hechos, sino es hablar de una clasificación jurídica. Y hablar de clasificación jurídica no es objeto de prueba. Las normas no son objeto de prueba. Lo que probamos dentro del proceso es hechos que son señalados por el Ministerio Público en la formulación de imputación, y que estos hechos, porque solamente los hechos, serán objeto de prueba. Y es ahí donde vienen las grandes deficiencias, porque los hechos deben de ser probados para poder tener consecuencias jurídicas. El grave problema que tenemos en nuestro país, que no existen estos elementos que hoy día proporciona el razonamiento probatorio, porque la primera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿y cuándo un hecho está debidamente probado? No sabemos. Por ahí tiene nuestro código solo para la etapa final, de que cuando se supere más allá de toda duda razonable. Pero el problema ahora es, ¿y cuándo estamos más allá de toda duda razonable? No hay forma de saber cuándo alguien está en duda. Es una situación psicologista. Entonces, eso es lo que divide en el mundo del proceso hoy día las teorías psicologistas de la prueba y las psicologías racionales de la prueba. Porque el juez tomará una decisión de decir que un hecho está suficientemente probado a partir de una convicción. Incluso es el lenguaje que ocupamos. Es que ya se creó convicción en el juez. Sí, pero ¿cuándo hay convicción en un juez? Es un parámetro que yo no puedo determinar. ¿Cuándo es totalmente subjetivo, justamente? Cuando tú, por ejemplo, tienes o ya no tienes duda, pues eso solamente está en el ámbito de lo subjetivo de los juzgadores, y no queremos ese tipo de jueces. Lo que queremos nosotros son jueces que nos den razones por las cuales considera que un hecho ha sido suficientemente probado, y con ello establecer la objetividad del proceso como tal. ¿Y por qué estoy tratando de explicar esto de hechos? Porque solamente el hecho que es probado es aquel que vamos a hacer la labor de subsunción con descripciones típicas. Que ahora sí, el juzgador, una vez que dice, tengo por probado este hecho voy a ver si es una especie de aquel que describe la norma, porque las normas lo que tienen son descripciones de hechos también, a los cuales llamamos tipos penales. Si tú abres un tipo penal, en realidad hay un hecho. Por ejemplo, más sencillo y que siempre es ejemplo para los profesores, homicidio. Comete el delito de que priva de la vida a otro. Bueno, el privar de la vida a otro es un hecho, pero es un hecho en abstracto, es un hecho general, que no está determinado. Y lo que se ha probado, por ejemplo, en el proceso, es de que Arturo mató a Pepe. Ya estamos concretizando el hecho. Ahora vamos a ver si el hecho de que Arturo, al encontrarse en la calle a Pepe, le disparó en 3 ocasiones hasta que murió, porque privar de la vida es un término jurídico, hasta que murió o con motivo de ello murió. Entonces vamos a ver si ese hecho que ahora tengo probado
se subsume en la descripción típica, es decir, que es una especie de él, y eso ya es un ejercicio jurídico, mental, por parte del juzgador, en el cual determina que ese hecho que ahora tiene probado se subsume en aquel. ¿Por qué hacemos esta descripción? Para tratar de resolver la duda que me has planteado. Porque en realidad el problema es doble. El primero es de que los hechos puedan ser suficientemente probados, lo cual no hacen los fiscales, porque no superan estándares de prueba, que después vamos a ver que la Corte más o menos ha venido definiendo alguna idea de estándar de prueba. El estándar de prueba son umbrales que una vez alcanzados por la suficiencia probatoria, podemos decir que el hecho está probado. Son elementos objetivos y racionales en la teoría de la prueba o del razonamiento probatorio. Pero el siguiente problema es ver cuándo estamos frente a esa especie de hechos. Y también ahí las malas redacciones de los legisladores vienen a darle al traste, porque los jueces, los hechos que tienen probados, cuando está muy mal redactado el tipo penal, difícilmente habrá esta tarea de subsunción y por lo tanto en muchas de las ocasiones encontraremos la existencia de atipicidades y por lo tanto esto daría una absolución. Entonces, el problema es, sí, práctico y teórico. Práctico de una manera porque los fiscales no saben probar en proceso, pero también a veces la mala redacción de muchos tipos penales trae problemas. El típico de ellos, el feminicidio, que hoy día está en grave problema por la mala redacción que tiene el tipo penal. O sea, sí puedo probar yo que se privó de la vida a una mujer, pero esto no es subsumible en la descripción típica de feminicidio. Problemas serios. Mira, nos están preguntando ahorita en vivo. Dice, muchas veces pareciera que este nuevo sistema favorece a los probables responsables por cómo están llevando las detenciones. Hemos visto cómo personas culpables salen. ¿Qué opinión tiene? Bueno, el proceso penal, como todos los procesos, tan solo se basa en probabilidades. Una probabilidad de que el hecho que se afirma en el proceso logró acontecer o verdaderamente sucedió. Por ejemplo, el Ministerio Público dice en la formulación de imputación, es que Juan mató a Pedro. Esto tiene que ser objeto de prueba. El enunciado, porque los hechos en realidad dentro del proceso se presentan en forma de enunciados, gracias al lenguaje. El juez, ¿cómo se entera lo que aparentemente sucedió en la realidad? A través de la afirmación que hacen las partes dentro del proceso en uso del lenguaje. Entonces yo en uso del lenguaje le digo al juez que Juan mató a Pedro. Ahora el juez, para poder condenar a Juan, necesita que sea probado justamente esa circunstancia, porque además las limitaciones de la prueba, oía, tan solo van a dar grados de probabilidad. Entonces los jueces terminan sentenciando con lo más probable que haya sido acontecido dentro del proceso, lo que se aconteció en el proceso. Porque nunca sabremos si realmente aconteció así, porque la verdad como tal es inalcanzable. Entonces, cuando en un proceso ventilamos situaciones de prueba, esto nos va a dar tan solo un grado de probabilidad que eso que las partes afirman así aconteció. Ahora, en esta idea de que solamente estaremos lo que se prueba en el proceso y que esto es una probabilidad con lo que realmente aconteció, en ese margen de probabilidad hay algo que denominamos desde el razonamiento probatorio con la epistemología, que es la probabilidad del error. O sea, hay un error. El juez puede condenar a un inocente o el juez puede absolver a un culpable, que son las dos circunstancias que puede pasar en un proceso penal. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, cuando exista esa posibilidad de error, ¿qué preferimos nosotros? ¿Encerrar a inocentes o absolver a culpables? ¿Qué preferimos? Incluso es un dilema bíblico que se encuentra justamente en la Biblia, en el que determina que no está bien visto ante los ojos de Dios que se juzgue como culpable a un inocente. Entonces, preferimos soltar el culpable, sacrificándolo a tener inocentes. Pero esto no quiere decir que vamos a soltar a todo el mundo por el riesgo de tener inocentes. No, los procesos tienen que ser diseñados para disminuir el margen del error. Esta circunstancia solo se logra teniendo mayor información en el proceso y que esa información sea de la mayor calidad.
El problema está entonces que los ministerios públicos incorporan al proceso poca información o si es mucha, de muy mala calidad, con la cual no se tienen por probados los hechos. Entonces, la pregunta dice, bueno, ¿qué opinamos de que suelten a ladrones? Preferimos entonces todavía, como en muchos sistemas así se hace, que tengamos la posibilidad de que el inocente no sea sacrificado y sacrificamos situaciones de culpabilidad. ¿Qué tenemos que realmente hacer en el proceso? Construirlo para disminuir el riesgo del error y que por lo menos cuando se sentencie a una persona como culpable, tengamos la mayor de las probabilidades que así fue. Ok. Tenemos un par de preguntas más. Dice, ¿se puede demostrar un hecho en la vinculación a proceso? Sí, claro. Incluso en la vinculación a proceso se habla de un estándar de prueba. Lamentablemente nuestros tribunales siguen en un estándar que dicen mínimo, pero inmediatamente para los jueces cuando estamos frente a ellos, imagínate ya en la academia, no fastidiándolos en su tribunal, pero le preguntas, a ver, usted dice que el estándar es mínimo, pero ¿qué es mínimo? ¿Cuánto es mínimo? ¿Qué tanto es tantito para tener probado algo? Entonces, siempre, bueno, mínimo es así, pero otro juez dice, no, mínimo es así. Otro, no, mínimo para mí es así. Es decir, la idea de estándar mínimo, como lo tenemos hoy día en la vinculación a proceso, en realidad es una arbitrariedad porque queda a la decisión libre del juzgador sin un parámetro objetivo. Ahora, ¿hay prueba en la audiencia inicial? Claro, los datos de prueba, aunque todos y muchos digan que no, sí se valoran, son valorables, aunque esta información es poco fiable hasta este momento porque no ha pasado, por ejemplo, por contradicción ni ha pasado por inmediación, pero es información que tiene un valor de poco peso para un estándar bajo también. Pero no quiere decir de que no se valore ni que no tenga un valor probatorio los datos de prueba. Los datos de prueba, por supuesto, tienen un valor probatorio porque con eso se tiene por probado, aun cuando en bajos estándares, situaciones que pasen en la audiencia inicial, como, primer punto, la vinculación a proceso. Segundo punto, las medidas cautelares. Nos preguntan también, ¿qué pasa cuando por faltar al debido proceso, el juez de control deja en libertad a un delincuente? ¿Ya no se sigue el proceso? A ver, es que vamos a ver que existe, el proceso como tal persigue la verdad y la verdad de lo que aconteció. La verdad que Pero la probar, verdad, ¿no? ¿a qué costa? La verdad, ¿a qué costa? Porque también no estamos dispuestos a pagar determinadas circunstancias para poder llegar a la verdad. Una de ellas, no estamos dispuestos a pagar derechos humanos, que se violenten derechos humanos en el proceso. Creo que nadie en su sano juicio podría decir que no queremos derechos humanos en el proceso, porque el día que nosotros tengamos la desdicha, ya sea de sufrir un proceso penal en carne propia con un familiar, lo que menos queremos es que se violenten sus derechos. Y los derechos, aquí va a encontrar esta idea de intersubjetividad y valen porque todos les damos el valor. Yo digo que por ejemplo, a ti, Alfonso, no te torturen, porque el día que me detengan yo no quiero que me torturen. El día que detengan a quien nos hizo la pregunta, no quiere que lo torturen. Pero muchos a veces en este populismo punitivo dicen que los derechos humanos estorban. Entonces dicen, bueno, sí, que se lo chinguen porque son culpables. Ah, bueno, ¿y cómo sabes que es culpable? Para eso es la idea racional del proceso, para poder determinar justamente que la afirmación que hacemos respecto a una persona efectivamente aconteció o en un mayor grado de probabilidad aconteció, utilizando un tanto el vocabulario que venimos manejando. Porque el día que nosotros suframos justamente ello, vamos a querer un proceso como tal. Y es responsabilidad de la autoridad que ese debido proceso sea totalmente cumplido, porque esto hace que todos los procesos sean también con una dosis de racionalidad, que sean procesos civilizados y que no sea la barbarie que termine juzgando a las personas, porque muchas veces en ella es cuando se comete justamente el error. Ok. Ya, a mí me ha gustado, por ejemplo, leer a un italiano que es Michel Tarufo. Yo lo leo para cuestiones administrativas. Sí, mi profesor. No tanto como para la cuestión penal, pero creo que también sirve.
la diferencia que él hace sobre una prueba ilícita y una prueba ilegal, ¿no? Ujú. Que es como por la manera de la obtención de la prueba, que creo que es a lo que te estás refiriendo. ¿A qué En costo algo. quiero obtener una prueba, no? Esto me puede llevar a cometer violaciones de derechos humanos con tal de conseguir una prueba que tampoco me va a dar la certeza. Para mí, por ejemplo, todas aquellas pruebas que han pasado por la tortura, pues no te da una certeza de que realmente esa persona es culpable, porque al final de cuentas se obtuvo su testimonio o quizás su confesión a través de la tortura, ¿no? Ajá. Entonces, el hacerlo de esta manera tampoco te da certidumbre. Lo importante sería obtener las pruebas de una manera correcta y que el Ministerio Público realice más investigaciones. En este país, y lo vemos a diario, hay cientos de muertos. Nos hemos acostumbrado a que esto sea una noticia de, a ver, hoy hubo 100, mañana 200, ¿no? En gobiernos anteriores, como el de Felipe Calderón, que esto era, y se ven los reportajes de las personas que están en la parte norte del país, en donde decían, pues es que ya ni las morgues alcanzan para tantos muertos. También ahí cómo se van a investigar o sea, no habría personal para realizar todas las investigaciones y para llegar a esos culpables, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, dime. a ver, aquí hay un grave problema porque lamentablemente la mayoría de la gente ve al proceso penal como el causante o bien el que propicia la no continuidad de delitos. Y tampoco podemos cargarle tanto al proceso penal. El proceso penal se echa a andar una vez que se cometió el hecho que consideramos delictivo. Entonces, el proceso penal en realidad no sirve para abatir la delincuencia. La delincuencia se abate, se combate por otras formas. Entonces, y cuando decimos nosotros que el proceso penal es el responsable de que haya delincuencia, pues estamos partiendo de una falacia como tal, porque el proceso penal no sirve para eso, aunque sí puede repercutir. La Corte Interamericana en algunas sentencias, en votos particulares, se decía justamente creo que era Pérez Dayan el que lo establecía, que el proceso penal da una certidumbre de que quien comete un delito será castigado y que eso, por supuesto, abona a la atmósfera de la seguridad pública. Sí, pero no es el todo ni podemos hacer responsable al proceso penal como tal. El proceso penal sirve para algo, para poder determinar quién cometió el delito y en su caso castigarlo, pero no me sirve para poder disminuir la delincuencia. Entonces, la delincuencia se debe de combatir por otras vías y que es más ideas de política criminal y seguridad pública que cuestiones del proceso como tal. Mejorando las situaciones de seguridad pública, como consecuencia tendremos menor número de procesos. Sí, claro, porque se comete menor número de ilícitos y estos son, o hay la necesidad cada vez menor de atenderlos. Mientras mayor comisión, por supuesto, esta aumenta y también las indebidas integraciones que se hacen, pues tienen por consecuencia también que amplíen los márgenes de error porque las pruebas no son del todo fiables. Ahora, cuando hay una gran cantidad, por ejemplo, en un solo hecho, pues son investigaciones muy largas y procesos robustos, pero no es imposible de poderlos llevar. Ok. Vamos a entrar porque vamos 40 minutos, se han ido súper rápido. Uh -huh. Me mandaron algunas preguntas. Sí. En específico, por ejemplo, ¿cuál es la labor del Ministerio Público en los casos de delitos como el feminicidio? Porque tengo entendido que incluso la Suprema Corte de Justicia ya ha realizado un protocolo para la investigación en ese delito, puesto que algunos ministerios públicos indagaban en primero por homicidio y posteriormente veían si calificaba para feminicidio, y creo que ahora ya debe ser a la inversa. Tendrán que primero agotar todos los procedimientos, todo el protocolo para un feminicidio y después descartar el feminicidio para que se convierta en homicidio, ¿no? Ahí el Ministerio Público, ¿tú consideras
que las fiscalías están realmente haciendo o siguiendo este protocolo, dado la gran cantidad de feminicidios que tenemos en este país? A ver, los fiscales deben de investigar todos los delitos. O sea, no hay una diferenciación entre un delito y otro. En todos existe una investigación. Ahora, la necesidad de investigación en cada delito es diferente, eso sí. Por eso se crean fiscalías que son especializadas, y porque se van tomando determinados conocimientos y preparación, tanto teórica como práctica, por parte de los fiscales y de los investigadores adscritos a ellos, para poder lograr con mayor éxito. No es lo mismo, por ejemplo, investigar un robo de transeúnte, un robo a un vehículo, un robo a casa habitación, que un homicidio o que un feminicidio. Creo que todos de manera inmediata podemos lograr determinar que existe una diferenciación en las necesidades en la investigación entre uno y otro. Y para cada uno, por lo tanto, existirán diversos protocolos para ello. Entonces, los ministerios públicos y los policías de investigación que tienen a su cargo las fiscalías que atienden delitos que se cometen en contra de mujeres, se supone que deberían de tener una capacitación para poder lograr cumplir los protocolos de investigación para este tipo de delitos muy en especial. El problema que tenemos nosotros es que necesariamente y forzosamente, por una demanda de la sociedad, queremos que se haga una investigación cuando realmente puede ser que no se trate de un delito justamente de género, y terminan deformándolo, terminan afirmando u obteniendo prueba que realmente no va a servir para poder probar el hecho que sea subsumible en la descripción típica. Entonces, también la idea de una honestidad y una lealtad por parte del Ministerio Público en las clasificaciones jurídicas preliminares que hacen de los hechos abona también en buena medida al éxito del proceso como tal. Ahora, imaginemos que efectivamente sí se trata de un hecho que puede ser encuadrado, que puede ser tipificado en un feminicidio. Por lo tanto, se deberá integrar una investigación que pruebe justamente esta idea de subsunción, que muchos de los requisitos que pide actualmente el tipo penal son imposibles de probar como tal. O sea, el probar determinadas cuestiones, muchas de ellas incluso que están en la mente de quien lo ha realizado, pues es difícil de lograr una prueba de ello por más protocolos que se tengan en la investigación del mismo. Lo que busca el fiscal es probar hechos y que estos sean subsumibles. Entonces, muchos de los hechos que serán subsumibles, a veces es difícil, lo que el problema que platicamos al principio, lograr encuadrarlos una vez que se ha probado ese hecho en una descripción. Pero tampoco es para hacer cosas como se han hecho. Por ejemplo, ¿qué sucede o qué sucedió en alguna parte del país? Que el Ministerio Público presenta un caso por un feminicidio, sí se prueba, fíjense, sí se prueba el homicidio, sí se prueba que un hombre mató a una mujer, pero no se prueba que el hombre lo haya hecho por una cuestión de género, no se prueba. Porque el contexto en el que este individuo mata a aquella persona, no podemos decir que lo hizo por razones de odio hacia la mujer. ¿Qué hicieron esos tribunales? Este tribunal lo absolvió por el delito y lo pone en libertad. Tampoco es para eso. Tendríamos que ver si no es ese hecho el que está aprobado, porque está aprobado el hecho, y los jueces tendrían que resolver sobre hechos. Entonces, está aprobado un homicidio, está aprobado que mataron a una mujer y está aprobado que este amigo la mató. Entonces el juez tendrían que reclasificar para poder sentenciar por el hecho que efectivamente fue probado y que efectivamente se subsume en una descripción típica y no ponerlo en libertad como tal. Habrá otros delitos que sí permitan poner en libertad con la falta de tipicidad, pero yo creo que no es el caso. Los protocolos de investigación, entonces, les decía, sirven para poder probar hechos y nada más. Ahora, el otro punto que yo creo que es el que en verdad les interesa es el juez cómo debe de valorar esas pruebas
para poder arribar a la conclusión de que el hecho ha sido probado para poderlo subsumir. Es ahí donde entra la idea de perspectiva de género como un aspecto de valoración y como una situación de estándar de prueba. Ok, justo ahí venía la siguiente pregunta. En tu experiencia, esta cuestión de juzgar con perspectiva de género, ¿ha sido buena o ha sido mala por parte de los jueces? Los jueces se han preparado, sí, los jueces se han preparado. Sí, claro. Okay. Cada vez más, porque obvio, no todos todavía lo están a la altura y no todos tienen la misma preparación, no todos también aprenden al mismo ritmo, por más cosas que se les mete en la cabeza en todos los cursos de actualización que se les imparte. Lo que sí han empezado, y creo que ahí sí tenemos un buen avance, es lograr identificar si existen situaciones de poder por cuestiones de género que den cuenta de un desequilibrio entre las partes. Eso creo que sí lo han podido veniendo a definir muchísimos jueces. Sí han logrado encontrar e identificar estas circunstancias. Y también muchos han llegado también a cuestionar si esos hechos de valorar las pruebas desechan situaciones de estereotipo. También creo que han logrado quitarse de estereotipos al momento de juzgar. Los problemas los tenemos ya en el momento de tomar la decisión, si los materiales son suficientes para poder tener probado justamente ese hecho. Porque también a veces se tiene la idea de que la idea de perspectiva de género implica condenar a todo aquel que sea imputado. Condenar absolutamente a todo el que sea imputado por un delito en el que tenga que ver situación de perspectiva de género. Y no es así, por supuesto. Sí disminuir el estándar de prueba, porque no podremos juzgar, por ejemplo, algunas cuestiones en las que sabemos que es muy difícil probarlo, con un estándar tan alto, por ejemplo, para un fraude o para un robo, para un homicidio como tal. ¿Sí? Disminuimos los estándares de prueba, que incluso es algo deseable para determinados delitos que se modifiquen. Pero es aquí donde justamente existe, como no tenemos un estándar de prueba todavía establecido, donde se cometen los mayores errores al juzgar. Ok, bueno, vamos a entrar un poquito a la otra parte de este proceso, que son esos medios por los cuales puedo anticipadamente llegar a un convenio, como se ha manejado mucho, lo explicabas al inicio, en el sistema estadounidense, ¿no? En donde muchas veces la fiscalía llega a acuerdos con el imputado, precisamente para obtener quizá una mayor investigación, y entonces él es una prueba clave o es un testigo clave, ¿no? Se hace en Estados Unidos mucho y han sido muy sonados los casos de los narcotraficantes, que, por ejemplo, uno de los principales, Ociel Cárdenas, cuando lo extraditan, él inmediatamente opta por ser testigo protegido, ¿no? Entonces, eso en México, porque todo cuando hablamos de un sistema oral, de un sistema acusatorio, siempre nos comparamos con el vecino del norte, ¿no? Uh-huh. Y cuando pues vemos aquí, también tenemos buenas respuestas. He visto que muchos de las personas, pues a través de estos medios alternos, pueden llegar a no tener digamos, a no estar en la cárcel, pero sí tener una sanción, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo has visto y cuáles son estos? Si quieres primero empezar un poquito para el público, describir un poquito estos medios, y la otra es cómo lo has visto ya en un sistema sancionador, es decir, que efectivamente se esté sancionando, porque también conocerás muy bien a Carmen Vázquez. Ella ha publicado algunas, no eran de ella ese artículo, pero de que se ha abusado muchas veces de este tipo de herramientas para digamos, yo soy culpable o no lo soy, quizá no lo soy, pero me declaro como tal para que me dejen en libertad y pago y ya, ¿no? Pero se ha abusado también por parte de ambos lados, ¿no? Tanto de las fiscalías como de los propios imputados. Entonces, aquí, si pudieras hacer esa relación para... A ver, es que aquí en el proceso penal hemos mezclado dos escuelas de pensamiento diferentes. Una que visualiza el proceso
como aquel que tiene el objeto el poder esclarecer los hechos, es decir, encontrar la verdad o pretender buscar la verdad. Y la otra escuela que ve al proceso como un procedimiento a través del cual se solucionan conflictos. Pero ambas son incompatibles porque solucionar el conflicto no necesariamente implica la verdad de los hechos. Entonces, el solucionar el conflicto muchas veces se hace no con base en la verdad. Y esto ha permitido incluso construir falsos culpables, porque muchas personas, incluso alentadas por sus propios abogados, con tal de evitar el drama penal, aceptan negociaciones de medios de salidas alternas o formas de terminación anticipada del proceso, que la más grave, por supuesto, sería que yo, siendo inocente, me declare culpable con una pena muy mínima con tal de alcanzar determinados beneficios. Entonces, Carmen y, por ejemplo, todos los de la Escuela del Razonamiento Probatorio, decimos que eso implica una construcción de una falsa justicia, porque ya no estamos haciendo justicia, estamos solucionando quizás sí un conflicto en el cual una de las partes incluso se ve favorecida y el otro obtiene determinados beneficios por colaborar justamente con ello, que es la mayoría de la forma en que terminan los procesos en Estados Unidos. Es decir, a ellos les preocupa más terminar el proceso que saber qué realmente aconteció. Por eso su sistema penal parece ser que es infalible, y porque los pocos procesos que se tienen incluso hasta inspiran películas hollywoodenses. En México, mucha gente y muchos académicos insisten que la forma de despresurizar el proceso es llegar a estos medios. Bueno, podría ser quizá que se tomen, por ejemplo, las salidas alternas para delitos patrimoniales, delitos en los cuales pueda haber alguna indemnización y que se reduzca justamente la indemnización. Pero en otro tipo de delitos, por supuesto, queremos saber la verdad y se requiere saber la verdad de lo que ha acontecido. Entonces, no, desde el razonamiento probatorio, no es del todo deseable que existan esta forma de salidas alternas. Oye, no quiere decir de que no tengamos una mejor justicia. Claro, si queremos que los procesos duren menos, diseñemos de manera distinta los procesos. Si queremos ser de mejor calidad, diseñemos a los procesos con mayor calidad, en el que permitamos que los jueces tengan mayor número de información para tomar mejores decisiones cada vez de que se les ponga un caso en su consideración. Porque si no, estaríamos en la idea de que el conflicto solucionado implicaría cualquier salida que las partes obtengan y nos alejaremos de situaciones de verdad, que hoy día se establece como un derecho humano también, y además que cualquier cosa sea justicia, y es por supuesto lo que no podemos también estar pretendiendo hacer. Ok. Ahora vamos tenemos aquí una pregunta. ¿Cuál es la sanción restrictiva y retributiva en el sistema penal? Bueno, las sanciones restrictivas como tal, y que incluso se tiene toda la idea de una pena, es el poder meter a la cárcel a alguien que pague con una pena de prisión. Incluso es en muchos de los sistemas la máxima consecuencia del drama penal. La pena es la que prácticamente se ocupa como la sanción en el derecho penal. Sin embargo, en los últimos tiempos, tratando de obtener no solamente una idea de castigo, sino también de una reparación, se reconoce a la víctima que no queda satisfecho solamente con meter a la cárcel a alguien. Entonces las penas van las penas no van aumentando, sino se ven diferenciadas a las del proceso penal, que típicamente es la cárcel. Entonces vemos, por ejemplo, indemnizaciones, vamos a encontrar también que, bueno, mucho va a terminar en situaciones pecuniarias, sí, económicas, van a ser cuantificables. Entonces se busca una reparación integral de las víctimas para que estas, incluso la idea de no repetición de los hechos, buscar que se garantice, se va a establecer como una de las formas en las que estos se ven reparados en el daño que sufrieron con motivo de la comisión de un hecho delictivo. Actualmente incluso, por ejemplo, las condenas a reparaciones del daño
pueden ser cubiertas por el Estado a través de la Comisión de Víctimas, que mete mano a un fondo que existe a nivel federal y también a niveles locales. A nivel locales, por ejemplo, en un caso que hace poco estábamos viendo, nos servía el procedimiento, a pesar de que la pena de prisión que habíamos negociado era baja, los montos de indemnización y las situaciones de indemnización integral eran bastante satisfactorias para la víctima. Se condenaba, por ejemplo, a 14 años de prisión por un homicidio a una persona, pero la indemnización ascendió a 14 millones de pesos. Obvio, la persona que cometió el delito no tiene para pagar los 14 millones, entonces se declara en insolvencia por el juez y se ordena que sea la comisión de víctimas que a través de este fondo sea quien indemnice a las víctimas directas del mismo. Entonces, se ha venido desgastando ya la idea del derecho penal tradicional de que la pena es el único medio en el cual, o la única sanción por la cual termina el proceso penal. Ok. Tenemos aquí algunas preguntas y de hecho quería entrar con ese tema. Yo solamente me he parado en el Ministerio Público local una vez, Ajá. que fue por un delito en donde se acusó a mi representada, porque esto lo llevamos desde otros procedimientos, de un documento falso. Ajá. ¿No? De aportar a un procedimiento un documento falso. Eso nunca se probó. Nosotros en los juicios previos se habían agotado todas las instancias y los jueces habían dado la razón a nosotros. Se fueron al amparo, perdieron los amparos, intentaron la nulidad de juicio concluido, algo que sí ya digo, ya es exagerar en tus honorarios como abogado, ¿no? Ya no tienes para dónde hacerte. Pero siempre se ha abusado de la herramienta penal y lo que hicieron pues fue denunciar penalmente, ¿no? Platicando con la Ministerio Público, bastante amable, la verdad, el trato bastante bueno en la Fiscalía de la Ciudad de México, me comentaba que sí, que se ha usado como una herramienta para obtener alguna negociación previa, ¿no? Sí. Ella lo que nos hizo, y considero que fue lo correcto, fue solicitar todas las sentencias previas y llegó al no ejercicio de la acción penal porque pues no existía como tal, dado que ya un juez civil y un juez administrativo, porque en ambos asuntos se llevó por las dos vías, se había demostrado que el documento no era falso. Entonces yo le comentaba a ella, platicando, como la legata de oídas, yo le decía, es que tú no tienes elementos para decirme si ese documento es o no falso. Ella me decía que mucha de su labor en ese tipo penal dependía, porque de hecho está en la Fiscalía de Procedimientos Civiles, dependía del procedimiento inicial. Si el juez declaraba que ese documento era falso, lo hacían, porque decía ella que también se abusaba del derecho penal para querer probar cosas que no había intentado o que no había podido probar en un procedimiento derivado de los civiles del administrativo. Sin embargo, esto se resolvió con el no ejercicio, como lo mencioné, pero sucedió algo con esa coordinación, no fue la Ministerio Público, fue la coordinadora de Ministerios Públicos, que al momento de yo llegar y solicitarle que me permitiera fotografiar la carpeta de investigación, me la negó y me negó las copias también. Me decía que ese no era un derecho. Yo le comentaba que sí, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 117, creo es por ahí, en donde te dicen cuáles son sus derechos, es a tener conocimiento de toda la carpeta de investigación. Ella me decía que eso se agotaba con que yo la fuera a ver. Y le digo, no, pues es que no voy a estar aquí 5 horas viéndola, la tengo que estudiar, ¿no? Sí, claro. Y entonces el criterio de ella era eso, y lo que me dijo fue, agota el procedimiento. Ajá. Y entonces, pues hay un medio ordinario de impugnación y digamos que hay un recurso, que es el juicio de amparo, y en esa época estaba en un pleno de circuito la disputa, porque había dos tesis, una que decía que procedía la impugnación ordinaria y la otra el juicio de amparo, ¿no? Actualmente el pleno de circuito ya resolvió y estableció que es a través del amparo y que sí, además sí tiene
el imputado derecho a las copias, ¿no? No nada más la víctima, ¿no? Entonces, porque también yo le decía ya que esto iba con la lógica de que tendría que haber paridad, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Tendría que haber paridad entre las partes, ¿no? No tendría que ser imparcial. Entonces, darme la misma oportunidad de defenderme, ¿no? Entonces, ahí viene una pregunta que tiene que ver con el 258, que es estos actos. ¿Qué clase de omisiones son recurribles conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte vía recurso ordinario de conformidad con el 258? A ver, aquí tendremos que ir viendo todo un mecanismo de impugnaciones que existen tanto para la etapa de investigación como para, bueno, tanto de investigación inicial como de las investigaciones complementarias, como también para las resoluciones judiciales. El artículo 258 está diseñado para poder impugnar ante un juez decisiones que toma el agente del Ministerio Público. Y el artículo 258 establece una serie de supuestos, es decir, no tampoco es cualquier tipo de resolución. Si ustedes ven el artículo 258, tan solo establece ahí que varias cuestiones, pues de determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención a investigar, abstención a investigar, archivo temporal, la aplicación de criterios de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal que deben ser notificadas a la víctima y al ofendido y varias cosas que ahí pone. Y dice que en estos casos se convocará para, en caso de que quieras impugnarlo, una audiencia. Entonces, lo que ha venido haciendo el Poder Judicial de la Federación es decir, de que varias cosas de las que están ahí, aunque no estén ahí, pueden ser impugnadas. Entonces, podemos poner omisiones u otros actos que el Ministerio Público realiza cuando no están ahí en ese 258. Ahora, el punto es, en caso de que se actualicen, debo de agotar ese 258 o bien puedo irme directamente al amparo. Y aquí hay una serie de criterios muy variables. Desde aquellos que te han dicho que sí, que hay que agotar el 258 cuando esté dentro de los supuestos que ahí se establecen. Porque ahí dice, por ejemplo, abstención de investigar, el archivo de temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esos. Solamente no dice esos, no otros. No otros. O sea, hay algunos que dicen solo esos y otros dicen no, también esta omisión del Ministerio Público que no viene ahí. Entonces, justamente ahí está el punto. Como el medio de impugnación no establece ese supuesto y para hacerlo procedente requiere de una interpretación extra, con eso abre la excepción para el amparo indirecto. Exacto. Porque dice el amparo indirecto que cuando el medio de impugnación requiera una interpretación adicional para poderlo hacer procedente, este no debe ser agotado. Ahora, lo que están haciendo el Poder Judicial dice, hay aquí supuestos determinados. Cuando sean esos, agótalo. Cuando no sean esos, puedes ir ante el juez de control o puedes ir al juicio de amparo. Tienes las dos opciones, una u otra. Regularmente, ¿qué es lo que recomendamos? Pues que vayamos ante un juez y el juez lo que hará es abrirte la impugnación y resolverla. Es mucho más rápido que el amparo, te lo resolverá en una sola audiencia. ¿Para qué irnos a gastar con el juez con un juez de distrito? Ahora, lo que resuelva ese juez de control contra él procede amparo indirecto. O sea, al final va a terminar siendo revisión de un amparo indirecto. Que no sé si recuerdas que cuando estábamos en las clases, porque afortunadamente me has dado en la especialidad en amparo y en la maestría procesal, que siempre queremos federalizar todo y al final sí, ¿no? Dicen, siempre va a terminar en el Poder Judicial Federal en la cuestión del amparo, ¿no? Porque yo pienso que el amparo siempre es uno de los medios del control de la constitucionalidad, pero del cual más se ha abusado, ¿no? Lo queremos como, es como nuestro salvador, ¿no? O sea, para todo, vamos, y todo le pones a la gente amparo, ¿no? Yo luego cuando veo los anuncios de los abogados que se dedican, que postulan en materia común, que están allí por niños héroes, siempre dicen la palabra mágica, ¿no? Amparo, amparo, amparo. En todos sus anuncios hay amparo. Pero amparos baratos. Como si el amparo fuera fácil, ¿no? Pero bueno,
para continuar, y ya casi... Y aquí nada más hay una dime. confusión constante en esto porque la ley de amparo, en el artículo, déjalo pongo nada más porque siempre de poner uno antes, aquí está, que es en el artículo 108, la fracción séptima dice que el amparo indirecto procede contra omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Entonces dicen, es que ahí está el punto, dice que procede el amparo, pero vean, no todas las combinaciones son del 258, no todas. Las omisiones del Ministerio Público, esas no están ahí, no son parte del 258, por lo tanto sí procedía directamente el amparo, pero para las demás sí, la reserva, no ejercicio, esas sí vienen ahí, pero dice, por la suspensión del procedimiento cuando es satisfecha la reparación, desistimiento de la acción penal, bueno, las que no vienen en el 258, no tenemos que agotarlo, dice el Poder Judicial. Si no están ahí, pues como hay una interpretación extra, no estamos obligados. Entonces, probablemente contra las omisiones iríamos en amparo indirecto, porque esas no están reguladas como tal, sino requieren una interpretación extra, que ojo, por esa interpretación extra se ha vuelto procedente. Entonces usted dice a un juez de control, oye, por esta interpretación extra, contrólame una omisión, y el juez lo va a controlar por esa interpretación extra. Pero eso no quiere decir que tenga que agotar la definitividad. Ahora, ¿qué hago yo? Lo agotamos, les dije hace rato, el 258, porque me da una respuesta mucho más rápida. Sí, de hecho es en una audiencia entre el juez de control y te la citan inmediatamente. O sea, realmente sí es mucho más rápido que el amparo. Sin embargo, pues muchos prefieren el amparo, ¿no? Hay otra pregunta que dice, ¿tiene legitimidad el denunciante para recurrir vía inconformidad el auto de no ejercicio en asuntos cuyo delito es en contra de la justicia, de la administración de justicia? A ver, ¿cómo otra vez? No la entendí. ¿Tiene legitimidad el denunciante para recurrir vía inconformidad el auto de no ejercicio en asuntos cuyo delito es en contra de la administración de justicia? Sí, yo creo que sí, incluso yo lo intenté ya en alguna ocasión y no fue tema a tratar dentro de las negativas y dentro de los procesos que llevamos a partir del no ejercicio de la acción penal. Porque al final somos víctimas indirectas dentro del proceso. La ley de víctimas hoy clasifica justamente las víctimas directas, indirectas, y tiene clasificaciones diversas sobre lo que son las víctimas, y por supuesto que yo soy alguien que de manera indirecta me ve afectado por esos delitos de la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque fue mi proceso, fue mi perjuicio, entonces eso me da la opción de transformarme en víctima y poderlo impugnar. Yo lo he hecho y hasta el día de hoy me ha funcionado. Hay una que es interesante, fíjate. Dice, si crees que sea correcto que se reponga el procedimiento porque el abogado no dijo su número de cédula, violación de derechos humanos, o sea, que no quedó en la videograbación constancia de la cédula y que el juez no la verificó. A ver, no es correcto, pero era necesario. Hay que ver eso. No es correcto, pero era necesario. Hay algunas tesis del Poder Judicial de la Federación que cumplen más una función de integradora de criterios que salven muchísimas circunstancias. Se parte de la idea de que tenemos una defensa técnica y que esta defensa técnica nos llevará a una defensa adecuada. Entonces, se dice en el código que la defensa técnica se lleva a cabo por un abogado defensor que tenga un título de licenciado en Derecho. Entonces, necesitamos de que estos datos obren dentro del proceso para cumplir con esa parte. Ahora, ¿por qué sí valió la pena reponer los procesos? Porque en muchos no se verificaba esta circunstancia y quedaban incertidumbre en ellos. A partir de otorgar cientos y miles de amparos solo para este efecto, tenemos una consecuencia directa hoy día en el proceso penal, porque en todos se individualiza y se toma la nota y ya no tenemos problema. Imaginemos qué es lo que hubiese pasado si no hacemos ese tipo de resoluciones. Así, por ejemplo, hay una que decía de que la oralidad
no se rompe porque lee. Y otra decía que sí, que había de reponerlo cuando leyera al Ministerio Público porque se rompió la oralidad. Pero fíjense las consecuencias para que entendamos cuál es de ello. Imagínense que hubiera prosperado el que dice, sí, no hay problema, que lea. En 10 años íbamos a tener juicios leídos. Sí, todos leídos. ¿Por qué? Porque ¿qué tanto es tantito violentarlo? Sí, repusieron miles de casos y parecía un absurdo, ay, jodido, y terminaba diciendo lo mismo que había leído ya sin leerlo. Pero lo que hizo fue enderezar justamente la idea del proceso. Ahora, de esta misma forma, valga el símil, sucede, individualizamos al abogado y cumplimos la situación de cuestiones de un defensor técnico. Si no lo hubiéramos hecho así, en algún momento, en muchos años, ni siquiera habíamos tenido certeza de que quien se paraba ahí era parte de los profesionales del derecho. Aunque hoy día, fíjense, esto depende también de la práctica judicial, porque yo llego a muchos tribunales en diferentes entidades federativas, por ejemplo, Guanajuato. Tú llegas a Guanajuato y no te piden tu cédula profesional. A mí nunca me la han pedido en las audiencias que yo he llevado allá. Entonces llego a Guanajuato y me dicen su nombre, Baldomero Mendoza López. Entonces, con ese solo dato, en la audiencia, el juez, yo me identifico, Baldomero Mendoza López, y el juez, señor auxiliar de sala, ¿ha verificado que el abogado tenga cédula profesional en el sistema? Sí, una vez verificado, cuenta con cédula profesional. ¿Ya? O sea, eso cumple esa función. O sea, ¿ha mejorado la forma en cómo los abogados podemos identificarnos? Sí, desde luego que sí. Pero claro. vayamos más allá. Yo pienso que a lo que se quiere llegar es que efectivamente sea una defensa técnica, porque es una defensa adecuada, ¿no? Porque el hecho de que uno sea licenciado en Derecho no quiere decir que se tenga la expertise en materia penal, ¿no? Entonces, no, yo he visto muchas audiencias en donde los jueces le indican, incluso hasta a ministerios públicos, que se conduzcan con propiedad, que lo hagan de manera oral. Pero he visto que con los defensores les explican que si realmente tienen los conocimientos, o sea, el juez, yo creo que esta conexión entre el juez y los defensores y tenerlos enfrente, no como antes, que era una barandilla, una ventanilla donde el secretario te atendía y era eso, ¿no? Esta cercanía que ha tenido, para mí sí es benéfica, porque los jueces se han percatado de que tanto el Ministerio Público tiene fallas como del abogado, e incluso les ha llamado la atención indicándoles que si realmente ha estudiado el caso. He visto varios videos en donde le dicen al Ministerio Público, ¿leyó el asunto o no? Sí, ¿Sabe de qué está hablando o no? Es decir, el juez, al tener esta intervención, puede notar si realmente puede estar defendiéndolo a alguien o quizá quien lo está acusando mal, ¿no? Porque no tiene la expertise, no tiene el conocimiento. De hecho, hay un video muy curioso en donde el Ministerio Público dice, es que me lo acaban de pasar aquí afuera, no lo he podido leer. Y el juez lo que dice es que suspende y le da 3 horas para que lea la carpeta. Creo que ahí la medida del juez fue adecuada porque pues al final también él está buscando conocer la verdad, ¿no? Y que tanto no vaya a haber un inocente declarado culpable como no un culpable declarado inocente por alguna falla, ¿no? En el proceso. Entonces, sí yo creo que sí ha sido uno de los beneficios que ha dado este sistema. Sin embargo, la parte del abogado, tú y yo somos abogados, tú y yo tenemos cédula profesional. Sí, claro. Pero yo los únicos delitos que yo veo son los delitos que tienen que ver con mi especialidad y con los que derivan de estos asuntos, ¿no? Pero no me voy a meter yo, por ejemplo, si me llaman, oye Manuel, ¿puedes ver un feminicidio? No, sabes que yo no. ¿Por qué? Porque no tengo yo esa expertise. Creo que también parte de la ética de los propios abogados, ¿no? La especialización tiene un pro y un contra, ¿no? Especialización te lleva a que estás encasillado en ese lugar y quizás sea tu nicho y no salgas y no veas a otro lado u otros horizontes. Pero el todólogo, pues tampoco tiene la expertise en todo y puedes fallar en todo, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es importante, no solo que se verifiquen, ahora hay otra cuestión que me ha tocado ver también en videos, en donde llega uno y dice, es que soy maestro en Derecho, pero recordemos que te piden ser licenciado, porque yo puedo ser maestro en Economía y no soy licenciado en Economía.
Sí, Un claro. contador público puede ser maestro en derecho, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí en ese tema, pero yo quería entrar, hoy lamentablemente vi una noticia que sí me causó pues algo de tristeza, fue la muerte del doctor Oscar Correas. Yo tuve la oportunidad de leer algunos libros de él sobre indigenismo, de derecho indígena en México, de hecho es coordinador de algunos, y hablaba principalmente del trato al indígena. ¿Tú cómo has observado en este nuevo sistema el trato hacia el indígena? Hemos tenido cuestiones vergonzosas como las dos indígenas con los 6 federales que fueron acusadas ¿no? De Entonces, violación, de violación, secuestrarlas, de de secuestro. secuestrado, de secuestrar a 6 AFIS, ¿no? Algo tan irrisorio como eso y tan ilegal como eso. En este nuevo sistema, ¿cómo has visto ese funcionamiento con los pueblos indígenas? Porque yo concuerdo con el doctor Oscar en el sentido de que el indígena es aquella persona que se considera como tal indígena, Sí, que la no debe de autodeterminación, es una autodeterminación, la autoadscripción. no necesariamente tendría que él cumplir con determinados rasgos físicos porque lo podrías discriminar, ¿no? Eh, en este nuevo sistema, ¿cómo has visto ese trato a las personas indígenas? Sí existen los traductores, sí se ha llegado, porque mucho nos sorprendimos en este país con que dejaron libre a una francesa porque le violentaron su derecho a tener una asistencia diplomática. Pero pues un indígena también tiene derecho a una asistencia de una persona que le haga entender esos derechos, ese famoso caso Miranda estadounidense de que son los derechos que tienes cuando eres detenido, que se te informe la causa por la cual estás deteniendo, cuáles son tus derechos, los deben entender. Entonces, ¿cómo has visto esto en la práctica con las personas indígenas? Pues mira, ha existido criterios muy dispares. Yo creo que solamente en los estados donde existe mayor concentración de grupos indígenas es donde más o menos hemos podido observar de que existe una mejora en el reconocimiento de derechos para el proceso de ellos. Pero no en todo ha sido así. Hace poco una buena amiga mía subía un video de un juez en Puebla, en donde hay comunidades indígenas, en el que incluso el hecho de que no entendieran los testigos las instrucciones y le decían a ellos, es que no entiendo, hablo muy poco, necesitamos un traductor. El juez decía que esa actitud la iba a tomar como un engaño hacia su persona, que querían abusar. Y aunque tardó muchísimo tiempo, los obligó a que hablaran español y él interpretaba los espacios en los cuales no había el manejo de palabras para poder expresar las ideas. Eso, por supuesto, da para poder reponer ese juicio. El juez no puede presumir lo que intentaron decir y además establecer de que trataban de engañarlo por decirle que no hablaban español. Entonces, ahí tenemos una situación totalmente desastrosa. El artículo segundo constitucional, que es muy claro en estas circunstancias del reconocimiento de los pueblos indígenas, La una de ellas autodeterminación. es la autodeterminación, pero La aparte autodeterminación. la situación lingüística, tienen derecho a manejar y a poder seguir hablando su lengua. Y en caso de no hablar el español, que tengan un traductor. Y, por ejemplo, uno de los derechos importantes para los indígenas es de que el defensor público hable su lengua y además de sus costumbres, porque existen diferencias a veces entre ellos. Lamentablemente no tenemos el Instituto de la Defensoría Pública Federal, que tiene varios defensores de lengua nativa, pues le han servido, pero tampoco tiene el número que es necesario. Y ya deja de ello el Instituto Federal, los institutos locales de Defensoría Pública, pues carecen de muchos de estos profesionales que hablen una lengua de quienes están siendo defendidos. Pero aparte se vuelve complicado, porque, por ejemplo, en Oaxaca no basta, por ejemplo, hablar zapoteco, sino existen diferentes variables del zapoteco, del mixteco, y debe ser justamente un traductor lo más cercano a esa forma en cómo lo están haciendo o cómo son sus costumbres de quien va a ser defendido. Pero ojo, esos son derechos dentro del proceso que tienen como tal.
Otra cosa muy diferente es el proceso especial indígena, en el cual el Estado deja de conocer del proceso penal, incluso hasta una extinción de la acción penal, para ahora pasar a un proceso por usos y costumbres, que incluso ya hay sentencias del Poder Judicial de la Federación en el que ha declinado su competencia el Poder Judicial para tribunales de usos y costumbres. Pero aquí no nos perdamos, porque al final son los tribunales de usos y costumbres quienes terminan juzgando, y ahí no había problema de estos derechos ni nada de lo que estamos platicando. Solo es cuando en la jurisdicción ordinaria existen derechos de personas que son indígenas, que principalmente es a tener un defensor y tener un traductor. Efectivamente, Óscar Correas, el doctor, manejaba que la autodeterminación es uno de los elementos más importantes para un indígena, porque él precisamente te va a decir a quién pertenece, es su sentido de pertenencia, y como bien lo mencionas. Claro, de autoscripción. Exacto, él te va a decir, mira, es que en mi comunidad se hacía esto, ¿no? O hablo determinado lenguaje y te puedo decir quién lo habla para que me entiendas y para que yo te entienda, ¿no? Sí. Porque muchas de las disposiciones yo he visto que los indígenas no están, digamos, negándose a la jurisdicción, al contrario, creo que ellos buscan que sus derechos sean respetados en la jurisdicción, y pienso que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas nos queda mucho de ver en este país, porque no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Para la protección de ellos, y han sido vistos otros, digamos, temas con mayor importancia, pero yo creo que México debería de hacerlo como lo hace Bolivia, ¿no? En el sentido del respeto a los indígenas. Lo vemos actualmente en la época de Evo Morales, todo su gabinete eran indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que ya nos quedan como 5 minutos, entonces a mí me gustaría concluir y pues invitarte para otra charla. Creo que hay muchísimas preguntas que no te he hecho aquí, mucho de amparo constitucional, entonces estaría bueno aventarnos una charlita ahí de amparo, estaría bueno, pero a mí me gustaría más como otros medios de control de la constitucionalidad, porque han surgido, y pues para ver si lo planeamos, han surgido muchas preguntas en cuanto a estos decretos que han sacado un par de gobernadores, cómo los puede impugnar, quién los ha impugnado. He visto que el doctor Gumecindo ha estado muy atento en cuanto a la cuestión de Michoacán, pues él es de allá, ¿no? Pero la cuestión de Jalisco, ¿no? Que ya el señor ya cerró el estado y se piensa pretor de la época romana, ¿no? Baja California Sur. Entonces, yo pienso aquí que esos temas se pueden ver, pero con otros medios de control de la constitucionalidad, en donde no nada más el ciudadano, si bien el ciudadano opera a través del amparo, pero hay otros medios, ¿no? En donde las legislaturas locales podrían, en donde la federación podría hacer la controversia constitucional, ¿no? E incluso salir a las aclaraciones. Y también hablar un poquito, ha tenido muchas dudas, sobre el artículo 29 constitucional, que para mí es muy claro, pero para muchos no lo es, ¿no? En donde cómo puede haber la suspensión de garantías, qué repercusiones tiene. Muchos lo ven con la dictadura, yo considero que nuestro artículo no lo permite, pero bueno, hay como varias interpretaciones. Para mí el 29 es muy restrictivo, bastante restrictivo. Si bien el actual gobierno tiene, digamos, como en el argot del vulgo, el carro completo, no quiere decir por eso que pueda hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces, ese tema quizá lo dejamos para una próxima charla. Pero para concluir en este tema, tú, ¿cuáles han sido? A mí me gustaría que dieras tu opinión sobre 3 puntos buenos y 3 puntos negativos de este nuevo sistema para concluir bajo tu perspectiva. Bueno, buenos, la transparencia en los procesos. Hoy día creo que estamos ante una transparencia total de lo que sucede. Sabemos cuándo hay buenas actuaciones de los ministerios públicos y cuándo hay malas. Sabemos cuándo hay buenas actuaciones de los jueces y cuándo hay malas actuaciones, y así como de los defensores. Entonces, la transparencia yo creo que es uno de los temas de mayor importancia que tiene el proceso penal actual. 2, la posibilidad de una real defensa, porque antes no se tenía como tal, y hoy día los defensores cuentan con mayor número de herramientas para poder
realizar su trabajo y con ello garantizar observancia de derechos y también mejorar la calidad de las sentencias que se dictan en el proceso. Y la tercera, pues bueno, la actuación de los jueces que a través de la inmediación pueden percibir lo que sucede en el proceso y con motivo de ello dirigir que la información que se genera con motivo del mismo pueda ser incorporada y valorada de manera adecuada. Creo que eso es trascendental, eso es fundamental a lo que teníamos o que tenemos hoy en comparación a lo que teníamos antes. Ahora, lo malo, exige muchísima formación, exige muchísima preparación y exige muchísimo situación técnica de las partes. Depende mucho de lo que hagan las partes procesales. Y es aquí donde estamos mal. Hay malos ministerios públicos, pero también hay buenos, pero lamentablemente no es la mayoría. Hay buenos defensores, pero también hay malos defensores, lo cual se está viendo también en el proceso, y también hay malos jueces, también hay que decirlo, y lo cual viene en un detrimento total del proceso como tal, porque al requerir órganos sumamente técnicos y no tenerlos, se refleja inmediatamente la forma en cómo se opera el proceso como tal, y esto pues no es bueno. No tenemos las capacitaciones que realmente se necesitaron, y en buena parte las universidades son culpables en no generar los profesionistas que se requieren hoy día para ese tipo de modelos de impartición de justicia. La otra parte mala que tenemos es que reflejó justamente la debilidad del eslabón de la policía, y no tenemos las inversiones o las preparaciones que realmente se requieren dentro del proceso para ellos. Y en la actualidad vemos muchísimas escuelas que dicen, estamos preparando para el nuevo sistema penal, estamos preparando para el nuevo sistema penal y todo eso. Tú, desde tu experiencia en la Facultad de Derecho, los profesores, no voy a dar nombres, ya de años, bastante. No. ¿Están preparados? No. Siguen enseñando con las mismas bases. Te lo digo porque he escuchado a algunos. Y me siguen enseñando. Interpretan mucho con lo que sabían el nuevo sistema, y muchas veces sus interpretaciones son erróneas, no son correctas. Lamentablemente tienen un coto de poder dentro de la facultad y no hay espacios para nuevas generaciones. Eso es lo que se ha marcado. Y yo también tengo pensado invitar a Alfonso Ochoa, a una charla con él. Hoy fue bastante crítico en su Facebook, en cuanto a que no ponían un homenaje al doctor Oscar Correas, que considero que ha sido una de las personas que más ha escrito crítica jurídica. Va a ser casi irreemplazable. Yo creo que él sí era uno de las personas que más férreamente peleaba por un avance en la facultad. No se dio, pero nos deja sus obras. A mí me sorprenden muchas de sus obras que casi no tienen citas o se autocita, ¿no? Creo que lleva no lo llamo ego, lo llamo gran conocimiento, ¿no? Para que tú mismo expreses. Y en alguna ocasión le preguntaron eso y él decía, pues es que es lo que yo puedo decirte. No me gusta hablar en las palabras de otro, ni criticar a otro. Yo te doy mi postura de lo que aprendí de otros, ¿no? Creo que eso es importante, y eso es padre, y son de las enseñanzas que te dejan, ¿no? Y ojalá, pues sí, que la facultad le haga ahí algún homenaje, que edite sus libros, porque pues si ves, sus libros están complicados y están caros, porque pues no son de la facultad, ¿no? Sí. ¿No? Pues bueno, Valdo, está la invitación abierta, espero la aceptes para la próxima. Sí, muchísimas gracias. De cuestiones de constitucional. Sí, gracias. Muchas gracias, Valdo, por tu tiempo. No, gracias a ti. Te envío un abrazo virtual. O sea, igual a todos que nos siguieron, les agradezco su tiempo. Muchas gracias a todos. Sigan las recomendaciones del sector salud para que esto termine más pronto y podamos salir habitualmente a trabajar. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Valdo.